traigo una predicación que meditaba en la semana. Normalmente, a veces por semana suelo escuchar muchos estudios o suelo tomar muchos seminarios por videos, y siempre hay algo que queda en mi corazón y a partir de ello es que a veces puedo conectar ciertas ideas o ciertos pensamientos que tengo en el corazón para predicarles a ustedes. Y había un sentir en una predicación que estaba madurando en mi corazón desde que empezamos a ver los talleres de senda de crecimiento. Y ¿recuerdan la palabra que hablábamos en cada taller de senda de crecimiento? Había una palabra que repetíamos: compromiso. Amén. Hablábamos del compromiso y el sermón de hoy lleva por nombre el compromiso de la redención. Y la base bíblica la encontramos en Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 14. Y cuando hablamos del compromiso, hablábamos de responsabilidades que adquiríamos en ciertas cosas, en ciertos ámbitos laborales, escolares o aún familiares o sociales. El compromiso nos trae consigo responsabilidades, trae actividades que hacer, que desarrollar, y parte del compromiso también es entender que hay beneficios también después de que viene el compromiso a nuestras vidas. Podemos verlo como ejemplo en el matrimonio. Cuando unas personas o una pareja se compromete, ciertamente están comprometidos hasta llegar al día del matrimonio civil y legalmente ser marido y mujer, pero el compromiso no obtiene o no llega a los beneficios sino hasta que el matrimonio está legalmente casado. Y nosotros, al ser cristianos, seguidores de Jesús, de Cristo Jesús, nosotros tenemos un gran compromiso para con nuestro Señor Jesucristo. Y este compromiso lo adquirimos a partir de la redención que hemos recibido a nuestra vida. Y la redención no es nada más que la remisión de nuestros pecados para la salvación. Pero en el momento en el que cada uno de nosotros aceptó la sangre de Cristo derramada en la cruz en nuestras vidas, en el momento que cada uno de nosotros aceptamos la sangre de Jesús sobre nuestros corazones, en ese momento adquirimos un compromiso que va más allá de lo que nosotros a veces podemos llegar a hacer o podemos llegar a desarrollar dentro de la membresía de la congregación de la iglesia. Y me gustaría que le diéramos lectura a Gálatas capítulo 3, versículo 1 en adelante. Comienza la escritura diciendo: oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. ¿Quién les hechizó? Solo esto quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora terminarán en la carne? Tantas cosas padecieron en vano, si de veras fue en vano. Entonces el que les suministra el Espíritu, con E mayúscula, y obra maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? De la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Desde luego los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe. Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito:
Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Hermanos, hermanas, cuando hablamos de la redención, la simple palabra redención nos lleva a entender que el sacrificio de Jesús en la cruz iba más allá que solamente derramar sangre, iba más allá que solamente sufrir el oprobio, la vergüenza, los golpes, la humillación, iba más allá de esto. Había un propósito después de su sacrificio, después de su muerte, después de su resurrección. Y ese propósito era dar redención a toda la humanidad. ¿Y por qué adquirimos un compromiso a partir de nuestra redención? Porque ciertamente Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros para darnos el perdón de los pecados, para lavar nuestros pecados con su sangre y para darnos oportunidad de vida eterna. Pero el compromiso llega a nuestras vidas porque Cristo de gracia nos extiende la redención, pero nosotros de gracia debemos extender aún más allá la redención de Jesús. Nuestro compromiso es para con las personas del mundo. Nuestro compromiso, esa responsabilidad que adquirimos a partir de nuestra redención, es llevar redención al prójimo. Es predicarle al prójimo, es llevarle las buenas nuevas de salvación al prójimo. Ese es el compromiso que adquirimos a partir de nuestra redención, porque quien ciertamente siendo salvo y teniendo las bendiciones y misericordias de Dios, no quiere que alguien más viva lo que él o ella está viviendo. ¿Cuántos no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? Nuestra hermana Diana, nuestra hermana Leti y nuestra hermana Karen dieron testimonios de cómo ha sido su vida, cómo han vivido a partir de que Cristo alumbró sus corazones, cómo Cristo ha alumbrado a sus familias. Podemos ver que Cristo obra maravillosamente en nuestros corazones, en nuestras vidas, nuestras familias, lo que nos rodea. Y nosotros queremos que la gente disfrute de esas mismas cosas que nosotros estamos disfrutando en Cristo Jesús. Y nuestro compromiso a partir de la redención es llevar el evangelio, las bellas palabras de vida a aquel que está dispuesto a escucharlas. Hay un himno muy, muy, muy viejito que empieza diciendo: oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Esas bellas palabras de vida,
Este himno habla de un predicador que está yendo a predicar el evangelio y que a donde va a predicar el evangelio, aquellos que lo están escuchando le están respondiendo: oh, cántame otra vez esas palabras de vida que estás predicándome, porque en esas palabras de vida que tú me estás predicando está mi gozo, está mi luz, y mi luz es vida, y Dios trae a mi vida el sostén de cada día, son guía para mí. Cántame otra vez esas bellas palabras de vida. Esas palabras que han restaurado mi familia, esas palabras que han restaurado mi salud, esas palabras que han restaurado el ministerio, esas palabras que me han dado aliento cada mañana. Y después el himno es como si el mismo que está predicando y respondiendo a la vez le responde con otras bellas palabras de vida. Y aunque son dos himnos distintos, a veces o la mayoría de las veces en las iglesias los cantan juntos y unen este himno de bellas palabras de vida y después añaden otras más. Y pudiéramos escuchar a este mismo predicador o a cada uno de nosotros en ese compromiso que nos da la redención, yendo por las calles, gritando a gran voz: hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Estas son esas bellas palabras de vida que nosotros predicamos, que en Jesús hay poder, que en Jesús está la vida, que en su sangre está la redención de nuestros pecados, que son para vida y vida eterna estas palabras. Por eso las predicamos, porque es nuestro compromiso el extender la salvación al prójimo, al vecino, a la familia, al amigo, al compañero de trabajo, de la escuela, a la persona que pasa por un lado de nosotros, a la persona que está sentada o parada a un lado de nosotros, en el camión, en la tienda, en el mercado. Ese es nuestro compromiso. Predicarles estas bellas palabras de vida y de vida eterna que a nuestra vida han sido sostén y luz. Porque al Cristo redimirnos de nuestros pecados y de nuestras concupiscencias, Él mismo se hizo maldición por cada uno de nosotros, por usted y por mí, para darnos oportunidad de vida. No solamente de vivir y morir, sino que después, aún de haber muerto, Él nos levantaría a cada uno de nosotros de entre los muertos para llevarnos con Él a la gloria. Instantáneamente, al nosotros aceptar la sangre de Cristo en nuestras vidas, adquirimos ese compromiso de llevar la salvación que llegó a nosotros a alguien más. Y es por eso que nosotros deberíamos preocuparnos aún más por llenar este lugar. Hasta cierto punto, a veces, para que no sea tan doloroso, anunciamos los miércoles como días de intimidad por la poca cantidad de hermanos que vienen. Pero en realidad no solamente son días de intimidad por la poca asistencia que hay, sino es que la gente no está interesada ni está comprometida con Cristo. Yo le agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes, que aún a pesar de lo que en el día se pueda presentar, tarde o temprano están aquí presentes. Ya no deberíamos ponerle máscara de días de intimidad a los miércoles, sino días de seguir trayendo más almas a este lugar, porque no solamente debería llenarse los domingos, sino ciertamente también los miércoles, como dice nuestra hermana Leti.
Porque estas bellas palabras de vida que predicamos en este lugar no solamente tienen que ser escuchadas un domingo o en un servicio especial, sino cada día de nuestras vidas. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ese es nuestro compromiso, extender la salvación a alguien más. Pero hoy vivimos o podemos vivir plenamente seguros de que Cristo volverá. Estamos seguros de que Cristo volverá porque Él así lo ha prometido. Es su promesa y el Señor no es hombre para que mienta ni para que se arrepiente. Y lo que Él promete lo cumple. Vendrá por su pueblo, un pueblo llamado de su nombre. Un pueblo que cuando esté delante de su presencia va a oler a Él. Y hoy en el mediodía, en la mañana que estaba escuchando uno de estos estudios, el hermano que predicaba decía, cuando Adán y Eva pecaron en el principio, ¿qué fue lo primero que hicieron cuando tuvieron conocimiento de que estaban desnudos? Se hicieron delantales de hojas de higuera. Se hicieron delantales. ¿Y qué tanto cubre un delantal? Decía el hermano. Casi nada. Era solamente para cubrir la desnudez, lo que causaba vergüenza. Mas Dios en su santidad y en su justicia hizo el sacrificio, el primer derramamiento de sangre por causa del pecado, para cubrir no con un delantal, sino con vestidos largos. Vestidos largos. ¿Por qué? Porque esos vestidos largos ya no solamente cubrían una pequeña fracción del cuerpo, sino ahora cubrían todo el cuerpo. Porque la sangre de ese cordero, la sangre derramada por el sacrificio de ese cordero por causa del primer pecado que fue desobediencia, cubría a Adán y a Eva de la ira de Dios. Y después a mi mente vino, ciertamente en el bautismo, en el nombre de Jesucristo, es como si nosotros nos estuviéramos vistiendo con las pieles del Cordero inmolado en esa cruz. Que van a cubrir de nosotros la ira del Señor, porque vamos a estar vestidos con vestiduras nuevas, blancas y finas, porque son las pieles o es la sangre de Jesús en nuestras vidas. Y ese es nuestro compromiso, que la sangre que fue derramada hace más de 2000 años tiene el mismo poder hoy, mañana y para siempre, para salvar hoy a alguien como para salvar a alguien mañana. Para restaurar la vida de alguien el día de hoy, como para restaurar la vida de alguien el día de mañana. Por eso debemos estar 100% comprometidos con el Señor. Y ciertamente todos tenemos nuestras debilidades, todos fallamos, aún los que a veces estamos presidiendo. Pudiéramos dar imagen de que somos los que más cerca estamos de Dios, pero a veces también fallamos y necesitamos volver al Padre. Es necesario estar comprometidos al 100%. Porque Dios se excedió por nosotros en amor, sacrificando a su Hijo unigénito en ese madero. Y Jesús se excedió en amor por nosotros, derramando hasta la última gota de su sangre, para que hasta el pecado más pequeño de usted y mío fuera perdonado. Todas y cada una de las gotas de la sangre de Jesús tiene el mismo valor, tiene el mismo poder para restaurar y levantar a aquellos que yacen en los suelos.
Por eso el compromiso de nosotros viene a partir de nuestra redención, porque estamos aceptando el nuevo pacto, ese pacto de sangre, donde la sangre de Jesús fue la que firmó ese contrato. Yo firmo, yo pago por Karen, yo pago por Lucía, yo pago por Alberto, por adelantado pago, porque ellos me son valiosos. Cristo pagó por cada uno de nosotros y Él pagó aún por adelantado por aquellos a quienes nosotros les extendemos las palabras de vida. Pero ciertamente hoy en día muchos hemos pasado de vivir por fe a querer vivir bajo la ley, como le estaba pasando a los Gálatas. Insensatos les dice Pablo. Pudiéramos decir que pasaron, o estamos muchos cristianos, o la mayoría de cristianos pasan de estar bajo la provisión y la voluntad de Dios a estar por el propio razonamiento y voluntad de uno mismo. Dejamos de estar bajo el abrigo del Altísimo para querer estar bajo lo que nosotros creemos y podemos hacer. Nos salimos de la provisión de Dios, nos apartamos de la mano de Dios. Nos apartamos aún de su voluntad. Dejamos de hacer lo bueno para hacer lo malo. Nos apartamos de la sombra que nos da el Señor. Y queremos vivir de esa forma muchas veces en las iglesias. Apartados ya de la provisión y de la voluntad de Dios y queriendo vivir bajo la ley. Pero en la misma carta a los Gálatas se les escribe que nadie es justificado por causa de la ley, porque nadie puede ni podía cumplir la ley y por causa de ello eran malditos. Pero oh, cuán glorioso es el Señor, que vino a hacer un sacrificio que era capaz y aún sobrado para justificarnos a nosotros. La ley no podía justificarnos, mas Cristo, por su sacrificio, por medio de su sacrificio en la cruz, nos justifica, nos redime, nos lava, nos salva. Ahora bien, luego viene una pregunta dentro del mismo texto que leímos. Y es una pregunta, yo siento que fue con sarcasmo. ¿Recibieron el Espíritu con E mayúscula por las obras de la ley o por haber oído con fe? Porque por medio de las obras de la ley y por medio de todo lo que tuviera que ver con la ley, hablando de la ley de Moisés, no podían obtener el Espíritu que era la promesa de Dios. Mas por la fe todos hemos recibido el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador. Todos hemos recibido la promesa por causa de nuestra fe, mas no por la ley ni por nuestras obras. Es por causa de nuestra fe. Y luego les vuelve a preguntar, siento que es como que les está ahí poniendo el dedo en la herida. ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado en el Espíritu con E mayúscula, ahora van a terminar en la carne queriendo vivir sus vidas bajo la ley. ¿Cómo puede ser, al principio, cómo puede ser que ustedes con sus propios ojos vieron a Jesucristo crucificado y ahora quieren regresar a la ley? ¿Cómo puede ser que ustedes mismos vieron los milagros de Jesús? Les predicaba ayer a nuestros hermanos en el grupo Casa con nuestra hermana Rosy. Todos los milagros que miraban los apóstoles, los discípulos de Jesús, mas aún no había día que no dudaran o tuvieran una pregunta o una grieta de incertidumbre en sus vidas. Juan el Bautista, aún en la cárcel, ¿eres tú el que ha de venir? Los discípulos en la barca, un fantasma. Señor, si eres tú, manda que yo ande sobre las aguas también. Aún después de haber visto la multiplicación de panes y peces, se asombraban de ver al Maestro cesando las aguas y cesando los vientos.
Y es porque Dios es tan grande y sorprendente, es tan infinito, vasto y poderoso, que aún a pesar de los años que tengamos en el Evangelio, nos sigue sorprendiendo todos los días. Y es por causa de la fe que nosotros recibimos la promesa del Espíritu. Y no deberíamos volver a la carne o tratar de vivir bajo la ley, porque la promesa del Espíritu la adquirimos por gracia mediante nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora bien, hay puntos que pudiéramos abundar en el día de hoy, pero piense un poco en cómo vive o tratamos de vivir aún las personas que vean la grabación o las que estén viendo la grabación, el en vivo. Piense cómo vive o está tratando de vivir. Quizá muchos vivimos o tratamos de vivir sin darnos cuenta que estamos invalidando el sacrificio de Jesús en la cruz. Muchos vivimos dentro de las iglesias invalidando el sacrificio de Jesús en la cruz, invalidando el poder del Espíritu Santo, invalidando los dones, invalidando las aptitudes y cualidades que Dios deposita en cada uno de nosotros. Invalidamos todo lo que tenga que ver con algo sobrenatural y queremos volver a la ley. Aceptamos a Dios, aceptamos su palabra, aceptamos el sacrificio de Jesús, pero invalido todo lo que tenga que ver con el Espíritu. Y todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo es algo sobrenatural, es algo poderoso, es algo sorprendente. Y aún muchos hoy en día pierden la oportunidad, o ellos mismos se pierden de la oportunidad de disfrutar del poder de Dios, porque le ponen un stop, le ponen un alto al sacrificio de Jesús. Invalidan el sacrificio de nuestro Señor. En un momento aceptamos la muerte de Cristo, en otro aceptamos que fue sepultado, en otro que resucitó. Quizá públicamente o en privado o aún en lo personal. Los mismos Gálatas fueron exhortados porque ellos mismos con sus ojos vieron a Jesús crucificado y aún así decidieron vivir o seguir viviendo conforme a la ley, sabiendo que bajo la ley eran malditos porque nadie podía cumplirla. Muchos en un principio aceptamos a Jesús, aceptamos su sacrificio, pero cuando viene el compromiso es cuando nos queremos apartar. Muchos aceptamos la redención de Jesús en nuestras vidas, pero cuando vemos las letras chiquitas, compromiso, 2 puntos, ir y predicar el evangelio, decimos yo no puedo, yo no sé. Muchos aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador y aún como nuestro Maestro, pero cuando estamos en medio de las luchas y de las pruebas, olvidamos que Jesús es nuestro Señor. Porque no hay un compromiso ciertamente con el Señor. No hay un compromiso después de que fuimos salvos. Y diría yo, una vez salvo, siempre salvo, pero lo cambio. A veces cuando somos salvos, ya no queremos saber nada de la iglesia. Ya soy salvo, me voy. O me desaparezco. O me pierdo entre los cultos. Pero por otra parte podemos llegar a vivir por fe y conforme a la fe depositada en Dios, así como lo hizo Abraham, quien por causa de su fe fue hombre justo y justificado delante de Dios, por causa de su fe, no por la ley, porque aparte no había ley cuando estaba Abraham. Pero ya había noción, conocimiento de que cosas no le agradaban a Dios y qué cosas sí le agradaban a Dios. Y Abraham, un hombre de fe, confió en el Señor, no dudó del Señor, se mantuvo bajo la provisión del Señor y el Señor se agradó de él y lo justificó. Y por causa de la fe de Abraham, Dios le dio una promesa que encontramos
hoy en el Nuevo Testamento también, la promesa de la salvación. Porque a Abraham no se le dijo, en ti será bendito todo Israel, sino se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Y si ustedes recuerdan, naciones en el hebreo o en el griego no habla de países, sino de etnias, de los grupos pequeños que conforman los países o las naciones o las costumbres o las culturas. Sobre todas las naciones la promesa fue extendida desde Abraham por causa de su fe, por causa de confiar en el Señor toda su vida. Vivir por fe es confiar que todo está bien cuando está en las manos de Dios. Vivir bajo la fe es confiar que Dios tiene el control de todas las cosas, aun cuando parezca que todo se está saliendo de control. Vivir por fe es confiar que Dios tiene el control aún de mi enfermedad, aun cuando el diagnóstico haya sido terriblemente negativo. Confiar y vivir conforme a la fe es creer la palabra escrita de Dios y creerle a Dios. Eso es vivir por fe, y por causa de esa fe es que somos justificados. Es por causa de esa fe que Abraham fue justificado. De esta forma, hermanos, hermanas, confiando en Dios, viviendo en fe y por fe, Dios obra en justicia y obra para justicia en nuestras vidas. Por causa de nuestra fe, pues por su voluntad y amor cada uno de nosotros vivimos. Porque si voluntad del Señor fuera destruirnos, ya lo hubiera hecho. Pero por causa de su amor y misericordia seguimos aquí. Porque Él ha prometido salvar a la tierra. Él ha prometido salvar a toda carne. Ha prometido su Espíritu Santo y derramarlo sobre toda carne. No hay condiciones o reglas que Dios nos ponga. Solamente hay un compromiso, y es extender lo que de gracia hemos recibido con gracia hacia otros. Todos los atributos de Dios son infinitamente perfectos. No solo porque Dios sea Dios, pero vea, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es fiel, Dios es misericordioso. Pero aún todos estos atributos adquieren más valor y peso porque todos y cada uno de ellos, por causa de Dios, son santos. El amor de Dios es santo. La misericordia de Dios es santa. La justicia de Dios es santa y su fidelidad es santa. Por cuanto Dios es santo, todo lo que lo atribuye a Él es santo. Por cuanto Dios es santo, llega a ser indescriptiblemente poderoso y sobrenatural. Por cuanto Dios es santo, su divinidad es inexplicable, es imposible explicar su divinidad. No podemos comprender, ni aun los mismos ateos, ni los físicos más preparados, ni los científicos más estudiosos con las calificaciones más altas han podido dar explicación a la misma y simple existencia de Dios. Porque Dios es infinito, altamente infinito. Escuchaba hace algunos días un podcast, un video en internet, donde siempre está debatiendo un ateo con alguien que es religioso. Y la mayoría de las veces los ateos, o todas las ocasiones, tienen las mismas preguntas. Se repiten las mismas preguntas. Si Dios creó la creación, ¿quién creó a Dios? Etcétera, y en dónde está Dios, y cómo
puedo ver un Dios que es invisible? ¿O cómo sé que Dios existe si es invisible y no se puede ver? La mayoría de sus preguntas son las mismas, son iguales. Y yo a veces me pongo a pensar, yo en un tiempo fui alguien que dudaba de la religión y aún de las personas, pero nunca negué que existiera Dios, ni traté de comprobar su inexistencia, porque el ateísmo es la inexistencia de un Dios. Pero para comprobar la inexistencia de un Dios tiene que haber pruebas de su inexistencia. Y para nosotros es aún más hermoso el simple hecho de confiar que aunque sea invisible, el Señor ahí está, presente en nuestras vidas, desde antes de la fundación de la tierra y de todas las cosas creadas. El Señor ahí está, eterno, infinito, vasto, tan extenso, tan ancho, tan alto, tan profundo. Miraba en la predicación del hermano Samuel que Dios es tan infinito que no cabe en el universo, algo que ya les he dicho, pero a la vez es tan infinitísimo que cabe en nuestros corazones. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios que predicamos cuando hablamos de esas bellas palabras de vida, que hay poder en Jesús, quien murió en la cruz, hay poder en su sangre, la cual vertió en ese madero por usted y por mí. Hay poder en el Señor porque el Señor es todopoderoso, porque Él es quien suministra a la creación su existencia. Él es el quien suministra al tiempo el tiempo. Él es el que suministra a la gravedad la gravedad. Él es el que suministra aún las estrellas su propia luz. Él es el que suministra a los mares y a los ríos y a los lagos ese mismo cuerpo de agua. Él es el que suministra a nuestras vidas el mismo oxígeno. El Señor lo es todo. Pero vea, hermano y hermana, que la misma palabra de Dios que está escrita, que la tenemos aquí en nuestra Biblia física en el celular, la podemos leer y encontrar que el justo por la fe vivirá, porque cuando uno vive por fe, la justicia de Dios inunda nuestras vidas para bien, porque su voluntad es buena para nosotros y por amor a nosotros. Por causa de la fe que nosotros depositamos en Dios, la justicia de Dios inunda nuestras vidas y aún más allá nos justifica. Recordemos que la ley no justifica a nadie, ni salva a nadie, ni le borra los pecados a nadie. No pudo hacerlo ni podrá. El único que puede limpiar nuestros pecados y darnos redención para vida eterna es Cristo Jesús. Él es el único que puede justificarnos aún a pesar de nuestras faltas, aún a pesar de nuestros deseos inmundos y aún a pesar de los pecados más profundos que hay en nuestra vida. Gálatas nos dice que en la ley ya estaba escrita la promesa para nosotros, que por causa de la fe de Abraham en el Señor, todas las naciones de la tierra serían benditas. Y por causa de la fe de Abraham, hoy nosotros, por la fe que depositamos en Jesús, somos hijos espirituales de Abraham. Y por causa de ello, somos parte de la herencia y de la promesa. ¿Cómo es esto? Nosotros no somos judíos. ¿Hay judíos aquí? ¿No? Bueno, hay unos que sí parecen. Es cierto. Nadie hay aquí judío, de sangre. No hay ningún judío. ¿Y cómo puede ser que seamos hijos de Abraham? Por causa de la fe. Porque pues por la fe de Abraham todas las naciones fueron benditas y la promesa fue por causa de Abraham. Nosotros, al tener fe en el Señor y recibir la promesa del Espíritu con E mayúscula, nos convertimos en hijos espirituales de Abraham.
Y por consecuencia, cuando un padre tiene un hijo, el hijo adquiere las promesas o los bienes del padre. Y por causa de que Abraham tuvo la promesa de la bendición de todas las naciones, de todos los gentiles, nosotros somos benditos y bendecidos. Y la promesa se nos es extendida a cada uno de nosotros. Vea cómo Dios es cuidadoso en no dejar pasar ni una sola cosa. En ningún momento Dios descuida su promesa y libro tras libro la va reafirmando, libro tras libro la va reafirmando. En cada libro de la Biblia, hermano, hermana, podemos encontrar el plan de salvación de Dios, podemos encontrar un atributo de Dios. Dios no descuida nada en su palabra, todo tal cual está escrito, aun a pesar de las miles de traducciones que ha habido, tal cual está en este libro, es la palabra del Señor. Es la palabra escrita del Señor. Y esa promesa que se nos ha sido extendida a cada uno de nosotros, nos da un compromiso, nos da una carga, un peso, de llevar el evangelio a todas las naciones, de llevar el evangelio aún a todas las colonias de nuestra propia ciudad. Cuando Abraham fue bendecido y justificado por causa de su fe, Dios le dio una promesa que se extendía a todas las naciones de la tierra. Y hoy nosotros somos parte de esa promesa. Aún nosotros, hermanos, que vivimos por fe, también esa promesa que es nuestra, debemos llevarla a la puerta de alguna familia que esté destruida, que esté separada, que esté teniendo problemas. Porque ciertamente todos vivimos teniendo fe en el Señor y poniendo nuestra fe en el Señor. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos comprometidos en llevar el evangelio a todas las naciones? Y no hablo de viajar a otras ciudades, no hablo de viajar a otros países, ni aún mucho menos a otros continentes. Hablo del simple hecho de compartir una palabra, una bella palabra de vida. Y es ahí donde entendemos nuestro compromiso. Es ahí donde pesa el compromiso. Porque como ya soy redimido, porque como ya soy salvo, debería pesar en mis hombros el hecho de que alguien allá afuera no lo sea. Y como les decía hace algunos días, no podemos escuchar el evangelio dos veces nosotros si alguien en la colonia donde vivimos no lo ha escuchado tan siquiera una sola vez. El peso debe hacernos sentir incómodos de predicar el evangelio. Yo a veces cuando visito a mi mamá, ella me cuenta de cómo predica el evangelio, a veces. Luego voy a ir, mamá. Me platica cómo le predica a sus amigas de la línea ahí en el trabajo y cómo a veces las invita a la iglesia. Me ha tocado platicar con Saúl, que ha tenido muy buenos debates con ciertas personas en sus trabajos. No hay excusa para no predicar del evangelio. No hay excusa para decir no puedo. Sí podemos, pero como no estamos comprometidos, no lo hacemos. Diana, recién bautizada, bueno, no tan recién bautizada, le predica a su familia. Alberto también me ha contado cómo comparte el evangelio. Y aún con nuestro propio y simple testimonio de vida, hermanos, podemos predicar a Cristo, reflejar la luz de Cristo. Debemos comprometernos aún más. ¿Y sabe por qué? Porque yo quiero que los domingos, en el momento de los anfitriones, cuando estén dando los anuncios, ya no presenten el miércoles como día de intimidad. Porque no hay gente. O porque los que estamos aquí buscamos más intimidad. Yo quiero que los miércoles también esté lleno. Que también haya gente, visitas, hermanos. No me molesta estar en intimidad. Me gusta. Hay más confianza de tirar el hacha sin miedo. Hay más confianza de exhortar, pero ciertamente nuestro trabajo es predicarle a las almas.
pero alimentar a las ovejas. No descuidar uno por lo otro, es un complemento, es un compromiso fuerte, hermanos. Mi hermano Saúl, mi hermano Abel y yo cuando predicamos, no solamente predicamos a las almas, nuestra predicación va para los dos. Y a veces me ha tocado traer prédicas que solamente van para las almas, pero las tengo que cambiar para los hermanos porque no hay almas. Nunca me ha tocado predicarle traer una prédica para los hermanos y que haya solamente almas. Pero he llegado días, miércoles, hermanos, cuando estábamos en el otro lugar, en el que no le predicaba a ningún alma, pero me imaginaba como si estuvieran ahí. Y ese debe ser nuestro compromiso, que aún cada tecla del piano que toquemos sea para exaltar a Dios y para reflejar a Dios, que aún todos los baquetazos que le demos a la tarola sea para reflejar a Cristo y para exaltar a Cristo, que aún por cualquier cosa que hagamos dentro o fuera de la iglesia lo hagamos para exaltar y para predicar a Cristo, para llevarlo hasta lo último de la tierra. Y yo agradezco a Dios por ustedes, porque se esfuerzan cada miércoles, cada domingo por estar aquí, por dar ese testimonio, por llevar a Cristo más allá de lo que podemos llevarlo. Y llegan los domingos y yo veo este lugar lleno, a veces lleno, y yo me siento gozoso, y me siento bien, me siento alegre. Y llegan los miércoles y veo 5, 10 personas y me siento gozoso, me siento alegre. Pero quiero que eso vaya más allá, que llenemos este lugar de hermanos heridos que necesitan un hogar, de personas que no han conocido a Cristo pero que quieren conocerlo. Hay que llenar este lugar. Hay que seguir orando, confiando en que Dios lo va a llenar. Porque esa es la visión que tenemos, de que este lugar se llene de almas, no porque queremos que las sillas estén llenas, sino porque queremos que cada corazón sea sanado por causa de escuchar el Evangelio. Ese debe ser nuestro compromiso, llenar el lugar para que la palabra sea predicada. Este domingo debemos traer a alguien. Yo ya invité a unas personas, ya me dijeron que no unas, pero me sigo esforzando porque otras vengan, sin desanimarme, y aún aunque no venga nadie, voy y meto a alguien de la calle. Pero el compromiso debe ser fuerte con Cristo, porque ¿sabe qué? Cristo se comprometió tanto para salvarlo a usted y a mí, que se hizo carne, se levantó de su trono, se manifestó en la tierra, para vivir como hombre, sufrir como hombre, morir como hombre, para poder darnos redención. Hace mucho tiempo, hermanos, yo nunca había pensado estar en una iglesia, ni frente a una congregación, ni siquiera al frente o dirigiendo una congregación. Pero la voluntad de Dios siempre nos va a llevar a donde Él quiere que estemos. Por más que nos resistamos, por más que le saquemos la vuelta a Dios, Él nos va a llevar a donde quiere ponernos. No importa, Dios nos va a poner y va a cumplir el propósito de nuestras vidas. Y como Cristo nos redimió, adquirimos ese compromiso, ese trabajo, de que la sangre que fue derramada en nosotros cuando fuimos sumergidos en las aguas del bautismo y que su nombre fue invocado, el compromiso y el trabajo es llevar con cada palabra, con cada predicación, con cada alabanza, la sangre de Cristo a un nuevo corazón, para que también sea restaurado y sea salvo. Hermanos, somos parte de la promesa. Somos parte de la promesa hecha a Abraham, pero ahora extendida y llevada a nosotros por medio de Cristo Jesús, quien por su sangre nos ha redimido, nos ha dado la salvación, nos ha comprometido a una vida de perseverancia y de compartir el Evangelio a toda persona en esta tierra. Nos ha llevado más allá de lo que nuestras propias fuerzas nos hubieran llevado en la vida.
Nos ha bendecido aún más allá de lo que por mérito propio hubiéramos podido hacer. Nos ha dado el poder y la autoridad de predicar su evangelio en toda la tierra, sin excepción, por cuanto todos han sido llamados y lavados con su sangre. Debemos saber que Jesucristo, siendo el Señor, nos ha dado la autoridad de llevar la promesa a otras personas. Y hoy, hermanos, esa promesa del Espíritu es para nosotros y es de nosotros. Y si alguien no ha sido lleno del Espíritu Santo de Dios, si alguien no ha sido bautizado en fuego por el Espíritu Santo de Dios, si no ha recibido la promesa o hace mucho no hay o no siente que la promesa esté en su vida, hoy es un buen día para buscarlo. Hoy es un buen día para acercarse al Señor y buscar esa promesa que desde Abraham es para nosotros, que desde el Antiguo Testamento es para nosotros. Hay otro himno que me gusta mucho. Ese nunca lo había cantado, porque no le llego a la nota. Pero dice: prefiero a Cristo que oro y placer. Prefiero a Cristo, Él es mi sostén. Yo prefiero a Cristo, es mi Salvador. Fuera de Él no hay nada mejor. Prefiero a Cristo que aplausos sin par. Prefiero por Cristo su causa luchar. Yo prefiero a Cristo y su grande amor. Fuera de Él no hay nada mejor. Nada hay a Cristo en comparación que iguale a su amor. Yo prefiero a Cristo, Él es mi sostén y mi todo entrego a Él. Más bello que el lirio del valle es Jesús, más dulce es su nombre que miel de panal. Él quita mi hambre, mi sed y dolor. Fuera de Él no hay nada mejor. Nada hay a Cristo en comparación que iguale a su amor. Yo prefiero a Cristo, Él es mi sostén y mi todo entrego a Él. Póngase de pie, hermano, hermana. ¿Cuántos preferimos a Cristo el día de hoy? ¿Cuántos preferimos a Cristo que cualquier aplauso, que todo el oro y plata de la tierra? El compromiso de la redención es grande. El compromiso de la redención no es algo sencillo. Es entregarle todo a Él, confiando que no hay nada mejor, que no hay nada mejor que Cristo Jesús.
que no importa las adversidades, no importan los problemas, nada es más grande que nuestro Dios. El compromiso que hemos adquirido a partir de la redención que ha llegado en nuestras vidas es grande, pero yo prefiero a Cristo que cualquier otra cosa en esta tierra. Yo prefiero a Cristo porque Él es mi Salvador. Yo prefiero a Cristo porque Él es mi sostén, porque fuera de Él no hay nada, porque fuera de Jesús no hay vida, porque fuera de Él no hay presencia del Señor. Buscar nuevamente su promesa, esa promesa que Él estableció en su palabra, que en los postreros días Él derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne. Oh Señor, oh Señor.